Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, a nombre del equipo de esta coordinación de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la UAC. Hoy me siento especialmente contenta de presentar a la ponente que nos acompaña. Ella es María Luisa Ojeda Leal. Es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora y actualmente egresada de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro. También cuenta con un diplomado especializado en la atención e investigación de delitos de género por parte del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con diversas constancias que acreditan sus conocimientos en materia de género, prevención y atención de la violencia, migraciones, discriminación y xenofobia, derechos humanos de las mujeres, autocuidado en el ámbito comunitario, comunicación asertiva y resolución de conflictos, inteligencia emocional, entre otros. Gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en el ámbito público. Hasta diciembre de 2022 se había desempeñado como profesional de servicios de psicología de la unidad móvil del Instituto Queretano de las Mujeres. Anteriormente a esto, fungió como mediadora penal de los mecanismos alternativos en solución de controversias en materia penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Actualmente es la responsable del área de vinculación estratégica para la cultura de paz universitaria de esta coordinación de la UAC. Es integrante de Coincidir Mujeres AC. Ejerce la práctica clínica de manera privada y coordina 2 salas de lectura dirigidas a mujeres en los municipios de Corregidora y Santiago de Querétaro, aquí en el estado de Querétaro. El día de hoy, María Luisa nos va a compartir la conferencia Círculos de Lectura, Espacios de Resiliencia y Resistencia. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a Flor por la presentación y a ustedes también por el espacio, por el tiempo que están destinando para escuchar esta conferencia. Me voy a permitir compartir por acá la pantalla con una pequeña presentación. Y bueno, antes de comenzar, les comentaban ahorita ya al final, pues que yo coordino o modero 2 círculos de lectura, uno en Corregidora y uno acá en Santiago de Querétaro, y es precisamente de la experiencia de lo que ha sucedido y ha venido sucediendo en ellos y lo que sucede actualmente, de lo que voy a platicarles. Pero antes de iniciar, ¿no? De entrar directamente a la experiencia, les voy a hablar como de un poquito de dónde salen estas ideas de los círculos, pero también haciendo como el pequeño disclaimer que es algo que hemos ido descubriendo en el proceso, ¿no? Ustedes escucharon mi semblanza y realmente yo una formación en literatura como tal no tengo, me gusta mucho la lectura, tampoco es que haya crecido en una familia lectora, no fue un gusto que adquirí ya muy tarde, pero en la medida que fui descubriendo mi propio proceso en él, llegué a pasar de algo singular, ¿no? O del espacio de lectura como algo privado a algo comunitario. Eso me parece que también lo vamos a ir discursando en el transcurso de la charla. Y además de esto, vamos a tener también que hacer les decía, pequeño disclaimer de que esta primera parte, que es como un poquito quizás más teórica o desde donde podemos sustentar el trabajo que estamos realizando dentro de los círculos ahora, es algo que descubrimos ya estando y ya habiendo comenzado en el círculo, ¿no? Que sí había un fundamento teórico a partir del cual nosotros podríamos enraizarnos y fomentar nuevas formas dentro del trabajo que estamos haciendo, ¿no? O buscar otras alternativas. Entonces, los círculos de lectura, como tal, de los que yo les voy a hablar, la propuesta es pensarlo sí como un espacio de resiliencia y como un espacio de resistencia, pero ¿desde dónde? Déjenme por acá. Bueno, primero haciendo como un pequeño recorrido de qué son. Creo que todos hemos estado de alguna manera en algún momento quizás por lo menos enterados de un círculo de lectura, ¿no? Un espacio donde se reúnen personas a leer. El formato de los círculos de lectura es muy diverso. Existen de toda clase, para todas edades y de todos tipos, en el sentido de que podemos hablar de que sean mixtos, de que sean solo para hombres, solo para mujeres, de que sean para niños, de que sean para adolescentes, de que sean únicamente para personas adultas, de que sea una combinación de estas poblaciones, de que sean leer en casa e ir a discutir el texto posteriormente en la sala donde se haga la reunión de la sesión,
o leer dentro de la sesión, en silencio, leer dentro de la sesión en voz alta. Es decir, hay una infinidad de combinaciones acerca de cómo se puede leer, de qué se puede leer y quiénes son las personas que están leyendo. Pero el punto en común es que son herramientas que contribuyen a la formación de un espíritu crítico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en un círculo de lectura vamos a tener una mirada poliédrica de las obras, es decir, va más allá de lo que yo haya entendido en el texto, porque estoy frente a otras personas que lo están leyendo junto conmigo en el mismo tiempo, en la misma temporalidad, y pueden tener una lectura completamente distinta que va a estar atravesada a partir de la propia experiencia, de las vivencias, de las emociones que esté teniendo en ese momento también. Ahora, ¿por qué pensarlos, les decía, como espacios de resiliencia y espacios de resistencia? Nosotros estamos haciendo la propuesta de pensarlo como un espacio de resiliencia, entendiendo que puede estar sujeto a esto desde algo que se llama biblioterapia, ¿no? Esta biblioterapia es una forma terapéutica a partir de la cual se pueden adquirir herramientas para la reconstrucción de sí, si lo pensamos específicamente dirigido a la resiliencia, porque la realidad es que el objeto que se pueda tratar a través de la biblioterapia como la resistencia hacia que se esté presentando va a definirse a partir de la cartografía lectora o de los textos seleccionados para leer en el grupo, ¿no? Que vamos a ir hablando de eso también. Entonces, nosotros pensamos que específicamente a partir de la biblioterapia, pensando el círculo de lectura como un espacio terapéutico, hemos estado trabajando la resiliencia, porque les decía que también es algo que fuimos descubriendo en el transcurso y en la medida que avanzaba el círculo. Porque la realidad es que empezaron a pasar cosas, no solamente en las integrantes, en la vida de las integrantes, ¿no? Sino cosas incluso en la vida de las personas que moderamos los círculos, que nos empezaban a mostrar que algo estaba sucediendo, que algo se estaba produciendo dentro del espacio en el momento de dialogar y de expresar, ¿no? Lo que sentíamos ante el texto y cómo el texto nos atravesaba a nosotras mismas. Y entonces es a partir de allí que empezamos a hacer como una búsqueda más a fondo acerca de qué es lo que está sucediendo en el círculo y nos damos cuenta de que está funcionando como un espacio terapéutico en el cual hemos estado trabajando la resiliencia sin saber anteriormente que la trabajábamos, ¿no? Pero a partir de allí tomamos ya como un camino, ¿no? Muchísimo más delimitado y también tratamos de buscarlo en el momento de hacer la selección de textos, ¿no? ¿Qué permite la biblioterapia, además de trabajar ya sea la resiliencia o trabajar la motivación o trabajar la autoestima o cualquier concepto terapéutico que nosotros querramos poner allí? Bueno, permite también que nosotros podamos imaginar y reflexionar sobre otras formas de actuar, ¿no? No solamente porque en el texto podemos encontrarnos, sí, quizás una situación muy parecida a la que yo estoy viviendo, pero el personaje principal, ¿no? Resulta que lo solucionó de una manera completamente distinta, sino porque aunque yo estoy allí compartiendo con otras personas y tenemos el mismo punto de vista acerca de la lectura, terminamos teniendo quizás posturas distintas. Entonces, posibilita también el desarrollo de la empatía al encontrarme con situaciones, quizás no son completamente las mías, pero no me son completamente ajenas, o situaciones que encontramos en los espacios de ficción, como es el texto, y que nos damos cuenta de que es algo que sucede en el cotidiano de cada momento en el que estamos en esta realidad, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y por lo tanto se van a ir generando diversos intereses por temas que están allí y que siguen estando en el espacio real, y también por diversas prácticas o por diversas formas de resolver problemas que quizás no son las que yo haría o no son las que a mí se me habían ocurrido en primera instancia. Ahora, ¿por qué pensarlo como un espacio de resistencia? Porque si nos damos cuenta, o bueno, lo que nosotros, creo que esto vale decirlo, la forma en la que los círculos de lectura nacieron fueron de inquietudes particulares, ¿no? Uno de estos dos círculos que están actualmente activos, lo modero y lo coordino junto con una no solamente gran amiga, también es compañera y es colega, ¿no? Mi compañera Jocelyn Guadarrama. Cuando nosotros comenzamos con la idea de tener un círculo de lectura, pensamos inmediatamente, bueno, ¿cuál es el objetivo que va a tener este círculo de lectura, ¿no? Este primer espacio. Y entendíamos que había dos cosas que queríamos que existieran en él, ¿no?
En primer lugar, que se leyera en voz alta y en segundo lugar, pero no menos importante, ¿no? Solo por haberles dado un orden, que fuera un círculo dirigido para mujeres, ¿no? Y a partir de estas dos premisas, ¿no? Dirigirlo a una población en específico y que sea en voz alta nos permite ubicarlo como un espacio de resistencia. Porque el hecho de ser dirigido completamente o únicamente a mujeres nos hace no solamente que haya mujeres integrantes, sino también seleccionar solo un grupo o generar una cartografía lectora que se refiera solamente a autores. Y entonces leemos mujeres en situaciones que nos suceden a las mujeres, que nos atraviesan a las mujeres, y leemos mujeres no solamente de la contemporaneidad, sino mujeres de siglos atrás, y nos vamos dando cuenta que en las discusiones terminan decantándose siempre a una serie de puntos muy similares, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo a partir de esta selección o de este parámetro que tomamos es mostrar de cierta forma también en la selección de textos, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad específicamente para las mujeres, ¿no? Y las situaciones también de riesgo a que nos encontramos específicamente como este grupo de personas. Y entonces la selección del texto va hacia acá con el sentido de que con el uso de nuestra voz, ¿no? No solamente le demos la voz a las autoras que no la tuvieron anteriormente, sino que en este mismo juego con la biblioterapia, donde se convierte en un espacio en el cual yo puedo identificarme, ¿no? O puedo hacer una proyección mía a través del propio personaje, pueda también en ese discurso o en eso que estoy leyendo narrarme a mí misma. Y el ejercicio de la voz se convierte entonces en un ejercicio de resistencia, ¿vale? Pero bueno, esto de la biblioterapia, ¿qué es nuevo, es de ayer, ¿no? ¿Con qué se come y todas estas cosas? Porque yo debo de confesar que también es algo que encontré o que hemos estado encontrando y sustentándonos en ello desde hace muy poco, pero la realidad es que la biblioterapia tiene toda una historia de la utilización de la literatura, del texto, de los cuentos, de las novelas, de los poemas como paliativos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y esta práctica inició en la Edad Media, cuando a las personas iban a ser sometidas a alguna operación quirúrgica, les leían pasajes de la Biblia para que pudieran mantenerse sosegados y en calma en lo que estaba mientras duraba la operación, ¿no? O en la recuperación, pensando que en este caso leer específicamente acerca de Dios, pues ayudaba a encontrar un estado de reposo. Posteriormente, en el siglo XVIII, lo que sucede o la transformación que tiene esto, que aún no se llama biblioterapia, pero que se utiliza, es que se habilitan espacios o bibliotecas en los centros psiquiátricos, porque los médicos comenzaron a recetar una serie de lectura muy determinada a partir de una selección de textos específica, en la cual bueno, ¿qué necesitamos? Que el paciente comprenda qué es la empatía. Bueno, démosle textos sobre la empatía, ¿no? Que aprenda a reconocer sus miedos, démosle textos sobre sus miedos, etcétera, etcétera, ¿no? En el siglo XIX, este espacio que era únicamente en los psiquiátricos o estas salas de lectura de los psiquiátricos se expande a otros espacios que también promueven la salud. Y finalmente, la biblioterapia se conforma como biblioterapia o después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se utiliza la lectura como paliativo para las personas que están o que tuvieron secuelas a partir de la guerra, ¿no? Y lo que se busca es que a partir de esta identificación con los personajes puedan identificarse o identificar partes de sí mismos y puedan expresar sus emociones y de alguna manera así voy a decir, como liberar un poco la experiencia traumática a partir de la catarsis, ¿no? Es en los años 90 del siglo XX, perdón, cuando nace la primera sala de lectura, si no me equivoco, fue en Houston, algo así, y nace como propuesta de una asociación civil, por lo menos la primera sala de lectura o el primer círculo de lectura, podríamos decir, como registrado oficialmente, ¿no? Y esta asociación civil lanza esta propuesta porque se da cuenta que es a partir de este círculo de lectura que se empiezan a cubrir cuestiones sociales que que anteriormente no eran atendidas por otras asociaciones civiles, ¿no? Que a través de la lectura podían llegar a generarse
ciertos espacios de discusión sobre temas muy específicos que no estaban siendo abarcados por otras asociaciones civiles. Otra cosa que vale la pena mencionar de la biblioterapia es esto que les venía diciendo, ¿no? Genera nuevos sentidos. El material de lectura que tenemos disponible actualmente a nuestro alcance es inmenso. Creo que no hay una manera de decir exactamente cuántos libros se generan al día ni sobre qué temas, porque la realidad es que todos los días hay nuevas publicaciones. Y bueno, además podemos también salir un poco del contexto de que leer es leer un libro, ¿no? Porque leer puede ser leer un artículo, leer un periódico, leer una revista, y la realidad es que tenemos allí siempre información disponible a través de diversos materiales de lectura en sus diversos formatos, pero también tenemos un gran número de personas que están al alcance de ese material de lectura. Y la combinación entre la cantidad de personas y la cantidad de material de lecturas posibilita entonces que se construyan muchísimas otras formas de realidad, que no necesariamente también están completamente ligadas a estos imaginarios que tenemos de que leer nos vuelve mejores personas o personas más inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el material es tan diverso y las personas somos tan diversas que esos nuevos sentidos que se generan a través de ese encuentro, pues son completamente también innumerables, ¿no? Y la biblioterapia tiene como tal una serie de componentes básicos, que es lo que se debe buscar que se dé durante la sesión en la que se esté aplicando este proceso, ¿no? Uno de ellos, o el primordial, es la catarsis, que es precisamente a través de la identificación de nosotros mismos con el texto, podamos hablar de nuestras propias emociones y podamos hacer una descarga de las mismas. También se pretende que haya humor, que podamos utilizar esta información, ya sea del texto o de nosotros mismos, que estamos poniendo en juego en el momento de la sesión o de la lectura, puedan visibilizarse desde otra perspectiva y no solamente desde lo trágico. Hablando acá específicamente de la resiliencia, ¿no? Recordemos que la resiliencia es una característica o una habilidad que nosotros como seres humanos vamos generando en la medida en la que vamos superando o enfrentando ciertas situaciones en nuestras vidas que son adversas o que significaron un reto, ¿no? Y que es en el momento en el que nosotros atravesamos completamente por esa experiencia que pudo ser dolorosa, ¿no? Que vamos generando un cierto nivel, un cierto sentido de resiliencia que nos ayudará para posteriormente resistir otros embates de la vida, ¿no? Entonces también parte de lo que se hace acá, por lo menos en el sentido de la resiliencia, es poder integrar el humor, ¿no? Y dar una vista, una perspectiva distinta a esa situación que en su momento fue dolorosa. También la identificación en este sentido con las o los personajes del texto, la introyección de lo que estamos leyendo, de la información que está allí y cómo eso posteriormente puede provocar una proyección de nosotros mismos a través de uno o una de los personajes. Y finalmente la introspección, que es la que nos llevaría a la reflexión. Todo esto es lo que se debería de estar propiciando si nosotros estamos en un espacio donde utilicemos dentro del círculo de lectura, es decir, no vayamos solo a una lectura casual, sino a hacer un trabajo terapéutico. Y como tal, lo último que nosotros integramos, o estos 3 primeros vértices de la biblioterapia, los dirigía, les decíamos, hacia la resiliencia, donde buscamos que quien está leyendo el texto pueda pasar por un proceso de recrear, reescribir y resignificar no el texto, sino el relato propio, ¿no? ¿Cómo nos narramos a nosotros mismos? ¿Quién soy yo después de haber leído este texto y haber visto una nueva manera de enfrentarse a la situación, o de haber escuchado 10, 15 comentarios distintos o posturas distintas a las que yo tengo en la vida? Eso, ¿cómo se puede integrar? ¿Podrá surgir una resignificación de allí o no? Y también hablar de que no es que entonces todas las sesiones cuando nos reunimos nos recreamos, nos reescribimos y nos resignificamos en ese momento. Algo que ha sido bastante visible en el proceso del círculo es precisamente eso, que es un proceso, ¿no? Y que recrearse, reescribirse y resignificarse ha sido paulatino para cada una de las personas que integran el círculo, ¿no? Cada quien lleva un proceso, cada quien como puede va resignificando ciertas experiencias,
Y a pesar de que quizás hemos leído, no sé, 10, 15 textos que hablan de una circunstancia muy similar o que están atravesados por las mismas desigualdades, no fue sino por allá para unas en el quinto texto, para otras en el 10º texto, cuando pudimos generar una resignificación, ¿no? También es como un proceso individual dentro de un proceso colectivo, pero necesitamos esta interacción con las otras, escuchar a las otras y también a las y los personajes del texto para que yo pueda ir cuestionando precisamente lo que pasa en mi propio relato. Y bueno, las tramas afectivas que transitan por situaciones de violencia son las que tratamos en el círculo, ¿no? Específicamente las que atraviesan a la violencia de género contra las mujeres. Ahora, les decía que como espacio de resistencia, nosotros utilizamos el formato de lectura en voz alta. La lectura en sí, sin ponerle ninguna o sumarle ninguna palabra más, tiene bastantes y una cantidad inimaginable de beneficios que además son bastante promocionados, ¿no? Si hablamos específicamente de lectura en voz alta, vamos a encontrar que nos dicen que se potencia la escucha porque tenemos que estar atentos o atentas a qué está leyendo la persona que nos está leyendo, ¿no? Comprensión, observación, comprensión, dicción, ritmo de lectura y todas esas cosas también han ido mejorando en la medida en que hemos ido avanzando también en el trabajo y en el proceso de lectura en cada sesión. Sin embargo, nosotros les decía que esta lectura en voz alta la utilizamos como un dispositivo de resistencia. Y les comentaba, nuestros círculos de lectura son de mujeres para mujeres. Se fundan bajo una premisa de dar voz a narradoras, poetas, ensayistas, cualquier mujer que haya escrito no solamente en el pasado, sino también en la actualidad y que no haya sido visibilizada, ¿no? Es decir, hemos leído, no sé, Virginia Woolf, pero también hemos leído quizás a Dalia de la Cerda, Fernanda Melchor, hemos leído muchísimas mexicanas y algo que es muy bello, que ha resultado muy, muy bello, es que al inicio la realidad es que cuando estábamos haciendo la selección de textos de las primeras sesiones, ¿no? de la primera mitad del año, nos encontramos con una gran dificultad para decir, híjole, ¿y qué otra autora? ¿Qué otra autora? Y teníamos que ir como a internet y ahí como hacer una pequeña investigación de autoras de otros países o autoras contemporáneas, porque la realidad es que la visibilización de las mujeres, digo, no estoy acá descubriendo el hilo negro, ¿no? Sabemos que la visibilización de las mujeres en el espacio público ha sido muy poco reconocida, ¿no? Que es algo que sucede en la actualidad y que aún así hay aún bastantes trabas, ¿no? Entonces, es muy bello como también hemos pasado, como quienes moderan, de tener una gran dificultad para encontrar a las autoras, porque nosotras mismas en nuestros procesos de formación y en nuestros procesos privados como lectoras, no teníamos acceso a saber dónde estaban, quiénes eran, y ahora tenemos ya una lista muy larga de una gran cantidad de autoras que tenemos que revisar y que queremos como ya integrar a la cartografía lectora y que no nos da tiempo porque tenemos como demasiadas ahora. Y eso ha sido muy bello porque solo se ha ido descubriendo en la medida que nosotros les hemos prestado atención y prestado la voz, ¿no? La otra cuestión es que nos hemos dado cuenta también que el hecho de prestar nuestra voz para aquellas que no fueron escuchadas en su momento ha sido una forma de levantar nuestra propia voz, ¿no? Y que las vicisitudes por las que pasan los personajes o mayormente las personajes dentro de los cuentos que leemos no han dejado de ser en ningún momento nuestras propias vicisitudes. Y no sé, hemos leído, por ejemplo, algunas cuestiones, algunos textos, perdón, algunos cuentos de hace 2, 3, 4 siglos atrás, y hay como una constante cuando sucede ¿qué sucede con esto cuando leemos textos como no tan contemporáneos? Y es que siempre hay alguien que comenta, pero sigue pasando lo mismo, ¿no? Pero seguimos en esa situación.
Entonces, si esos textos de hace 200, 300 años siguen siendo tan actuales, el leer esas inquietudes, el leer esas expresiones, esas maneras de estar inconformes, terminan siendo una manera de nosotras expresar nuestra propia inconformidad, nuestros propios sentimientos hacia eso que sigue sucediendo, ¿no? Y propicia entonces la escucha, la expresión y nuestra propia catarsis, ¿no? Así como el análisis y la reflexión que nos han llevado a construir estos espacios como espacios sororos. Entonces, por acá puse una pequeña, nosotros leemos específicamente cuentos, esto creo que también vale la pena mencionarlos. El formato del círculo de lectura que nosotros utilizamos es un formato semanal. Nos vemos una vez a la semana. En la sesión es donde se lee el material de lectura. Nosotros lo enviamos con anticipación, sin embargo, no exigimos nunca que haya una lectura dentro de casa ni en un espacio que no sea el círculo, porque la lectura la hacemos allí en voz alta, como les he estado comentando. Entonces, esto ha permitido que también haya más constancia en quienes les integran, porque no se pasa bajo, y es que teníamos que leer de esta página a esta página, o teníamos que leer este capítulo en esta semana, y entonces no leí y no asisto, ¿no? También anteriormente teníamos un formato en el que el espacio duraba solamente 1 hora, y buscábamos cuentos, o bueno, hemos trabajado siempre con el cuento, en el sentido de que son relatos muy breves, que se pueden leer dentro de la sesión y queda bastante tiempo para la discusión. Entonces, cuando teníamos el formato de 1 hora, leíamos allí, seleccionábamos textos muy pequeñitos, pero que las discusiones conforme fueron pasando las sesiones y fue habiendo o se fue convirtiendo más en este espacio empático y de escucha y de confianza para quienes asisten, pues terminó, ahora tenemos un formato en 2 horas. En 2 horas que a veces también nos vamos así como volteando hacia atrás de, ahí había como bastantes cosas aún que discutir, pero bueno, ya 2 horas es lo que estamos manejando por el momento, ¿no? Y creo además que así se quedaría el formato, pero la realidad es que siempre hay algo que decir, ¿no? Y les decía, lo hacemos con el cuento porque es lo que se puede leer dentro sin tener que dejar como una tarea para que se lea fuera de casa, perdón, fuera del espacio, en casa. Y así todas y todos podemos cumplir con nuestras actividades de la semana y el círculo no se convierte en una carga más, sino se convierte precisamente en ese espacio que rompe la cotidianeidad y donde me puedo insertar para generar algo completamente distinto. Entonces, la selección del cuento o de los cuentos se hace porque permite que podamos acompañar a las y los personajes logrando esta catarsis, les decía, por la vía de la identificación imaginaria. Hay algo, quizás yo no me identifico completamente con todo lo que sucede con el personaje o con el personaje principal, pero por lo menos hay una cosa del texto que va a reflejarnos, ¿no? Que va a ser como un pequeño espejito que nos va a hacer vernos a nosotros mismos. Desde esa imagen empatizo y reconozco a esa otra parte, no ya como un personaje que está en el texto, sino a esa otra parte de mí que está teniendo esa vivencia, esa experiencia o esa emoción. Y de esa forma ampliamos la manera en que sentimos, pero también en la que nos sentimos a nosotros mismos. Y la manera en la que pensamos, pero también en la que nos pensamos a nosotros mismos. El cuento entonces se convierte en un motor de pensamiento, descubrimiento e interpelación. ¿Y cómo hacemos esto? O ahora sí, ¿qué hacemos nosotros dentro de sí? Podría decirles que tenemos un antes, un durante y un después. Nosotros nos reunimos una vez cada 6 meses para hacer la selección de textos de la siguiente mitad del año, ¿no? Esta selección de textos tiene 2 parámetros que les decía que ya están establecidos, ¿no? Tiene que ser una autora, tiene que estar escrito por una mujer y tiene que estar relacionado con temas como la desigualdad, la discriminación u otras manifestaciones de la violencia. En el momento que nosotros estamos haciendo esa selección, vamos haciendo una identificación de los ejes principales que atraviesan cada punto.
pero no solamente de los ejes que atraviesan cada cuento, sino también de los ejes principales que atraviesan la vida del autor. Creo que trabajamos mucho con la propuesta de que las autoras o los autores, ¿no? Y las obras no son, no pueden como separarse completamente una de la otra. Y muchas veces ha sido bastante más enriquecedor cuando logramos encontrar una biografía muchísimo más detallada de quien ha escrito el texto, porque siempre se ve reflejado en el mismo, ¿no? Y eso nos da también más material en la discusión para hablar de que lo que estamos leyendo no era algo completamente ficcionado, ¿no? Ni una idea loca que se le ocurrió un día, sino que es la propia realidad que pasa a través de los cuerpos que obliga a expresarse o utilizar la escritura, la literatura como un método de expresión y catarsis, y que tenemos como resultado, en este caso, un cuento que nos habla de aquello que sucedía, les decía, hace 100 años, 200 años, 50 años, hace 3 años, y que a veces sigue pasando o sigue atravesándonos como mujeres exactamente de la misma manera. Ahora, ¿qué se hace durante la sesión? Hacemos una breve introducción sobre la vida de la autora, pasamos a la lectura del texto en voz alta. Esta lectura se hace en círculo, se busca que todas y cada una de las participantes hagan el uso de la voz. Y también ha sido muy bello ver cómo cada uno de los grupos ha ido encontrando su propia regulación, ¿no? Hay textos que a veces son de solo 3 cuartillas, hay veces que el texto es de 16, 17 cuartillas. Entonces, obviamente, lo que le tocaría leer aproximadamente a cada una es completamente distinto. Y lo que sucede es que ellas mismas se dan cuenta de esto y van haciendo una autorregulación de su lectura para dejarle un espacio a la compañera, ¿no? Desde esta construcción de la empatía que se ha ido haciendo. Y como un tercer momento se hace una discusión del texto e identificación del contenido con la realidad. Vale la pena decir que esto también ha sido progresivo, ¿no? Y que ha sido como paso a pasito. No quiero decir lento porque no me parece lento, pero sí me parece que se ha ido dando un paso hasta que verdaderamente el otro paso se terminó de dar. Porque al inicio me parece que es algo que puedo decir que estaba como en común en ambos círculos. Las discusiones no eran tan profundas como lo son ahora, ¿no? Aquí vale la pena también mencionar que el papel que nosotros realizamos como moderadoras es tener ya identificado en el cuento los ejes que se pueden discutir y lanzar como preguntas disparadoras a partir de las cuales podamos discutir la idea que nosotros tenemos del texto, porque una es la lectura que hacemos como moderadora y otra la sorpresa que nos llevamos cuando lanzamos la pregunta y empiezan a salir muchísimas cosas más de las que creíamos que el cuento hablaba, ¿no? De las que nosotros identificamos en el texto. O a veces nosotros lanzamos una pregunta pensando que ese es el eje que seguramente vamos a tomar y resulta que el grupo ha identificado algo completamente distinto y terminamos hablando, sí, del texto, pero en una perspectiva distinta, ¿no? Y es algo para lo que también nosotras de alguna manera tenemos que estar preparadas. Lo que se aporta en este caso como parte de la moderación o de la coordinación es no perder de vista que el objetivo es poder visibilizar y discutir problemas que tienen que ver con la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? A partir de la perspectiva de género. Entonces, finalmente, ya que se hacen estas sesiones, hemos descubierto que en la medida en que hemos ido avanzando en cada uno de los círculos, después de la sesión hemos comenzado a hacer recomendaciones de lectura de forma individual, es decir, hay a quienes les gustó más una autora, a quienes les gustó más otra autora, y entonces ya anexamos como, bueno, si a ti te gustó este texto, seguramente te va a gustar también estos otros, esta otra autora o este texto específico de esta misma autora que leímos. Y yo la verdad, les voy a ser sincera, al inicio creía que como que estas recomendaciones quedaban al aire, pero también me he ido dando cuenta conforme ha pasado el tiempo que las recomendaciones se toman muy en serio y se leen, ¿no?
y se leen fuera del espacio del círculo de lectura, ¿no? Entonces ha sido también como un efecto multiplicador. También hacemos invitación a actividades de reforzamiento, es decir, sobre todo con autoras contemporáneas que hemos leído, si ellas vienen aquí a la ciudad o nos enteramos de una conferencia o de una ponencia o de una actividad donde la podamos encontrar de forma presencial, vamos y atendemos la actividad, ¿no? También ha habido bastante quórum en este sentido, ¿no? Y eso permite también que las chicas no se queden solamente con la lectura que ellas hicieron desde su propio vértice, sino escuchar a quien escribió el texto y qué quería decir, ¿no? Y eso va ampliando aún más el horizonte o da una compresión distinta, ¿no? Se vuelve a, de alguna forma, reescribir y reelaborar ese texto que ya había sido leído. Y permite de nuevo resignificar eso que parecía cerrado. Y finalmente también, tras las sesiones y tras estos espacios que hemos tenido donde se ha estado trabajando, hemos entrado en discusión de materiales alusivos al tema en otros formatos. Esto no sabía cómo ponerlo allí en la diapositiva, y no sé si lo que les voy a decir tenga realmente como relación con lo que estaba diciendo allí, pero por ejemplo, en uno de los círculos de lectura que tenemos, ese es el Aquelarre, en este círculo de lectura, en algún momento llegamos dentro de las sesiones a un espacio de discusión en el que surgió la pregunta, bueno, ok, hemos leído, hemos visto, hemos reflexionado, hemos hablado de nuestras propias vivencias, cómo estas situaciones de las que hablan los textos nos atraviesan a nosotras mismas, cómo nos posicionamos ante ello, lo doloroso que puede ser. Bueno, hemos dicho desde tantos textos, tantas cosas, pero ¿y qué vamos a hacer con esto? Y fue una pregunta muy interesante porque realmente el nacimiento de los círculos de lectura era como, pues sí, el espacio de resiliencia y de resistencia, pero nunca nos habíamos preguntado qué íbamos a hacer con toda esa información que se iba generando. Entonces, las chicas de este círculo pusieron sobre la mesa la propuesta de generar unas jornadas donde se inviten a diversas personas especialistas en materia que tenga que ver con violencia de género hacia las mujeres, perspectiva de género, y que estas jornadas sean acerca de todo lo que hemos estado leyendo, ¿no? Entonces se está pensando en abogadas, en médicas, psicólogas, y que podamos o que se pueda dentro de un espacio abierto de manera libre y gratuita compartir todo este conocimiento que se ha ido generando en el círculo. Entonces, es muy bello porque ha pasado de ser venir a leer y decir, ay, claro, nos pasan estas cosas y yo lo he vivido así y he logrado generar este tipo de resiliencia en específico, ¿no? A hagámonos cargo de esto que sabemos que nos está sucediendo, ¿no? Hagámonos cargo de esto que se está discutiendo sábado tras sábado, viernes tras viernes, porque si sigue pasando, no puede quedarse así. No, si ya tenemos la información, no puede quedarse así. Tenemos que hacer algo al respecto acerca de esto. Entonces también ha pasado de ser un espacio de reflexión a convertirse en un espacio donde las personas que asisten están generando acciones. Y que me parece también que es bastante válido decir que desde allí realmente podríamos estar hablando de que es un espacio que es terapéutico, ¿no? Ahora, les hablaba que como moderadoras nosotros no perdemos de vista la perspectiva de género ni para la selección del texto ni para la discusión dentro del espacio, ¿no? Pensándola como una herramienta metodológica que puede tener 3 pasos, ¿no? O que tiene estos 3 sencillos pasos, porque además es una definición que existe, ¿no? La perspectiva de género como una herramienta metodológica, teórico-metodológica que tiene 3 pasos. Identificar, cuestionar y valorar.
Para la selección de textos, identificamos situaciones de discriminación, de desigualdad o de exclusión que estén atravesadas en el texto y nos cuestionamos. Es decir, nosotros vamos así como hacemos la lectura y decimos, ok, creo que acá hay desigualdad por esto, ¿no? Y pues empezamos a hacer preguntas acerca de eso, ¿no? ¿Pasa solo en el texto o pasa fuera del texto? ¿Le pasa solo al tipo de mujeres que están en el texto o pasa a otro tipo de mujeres? ¿Pasa solo a las mujeres o pasa solo a los hombres? ¿No? Y vamos generando todas las preguntas que podamos acerca de lo que acabamos de leer. Y finalmente pasamos a una valoración, que eso es lo que se hace en el círculo como tal, ¿no? Hablar de estas preguntas que nos hacemos acerca del texto, darles un sentido y finalmente creo que ahora podemos o hemos estado integrando que esta identificación, cuestionamiento y valoración no solamente sea sobre lo que leemos, sino sobre las acciones que queremos emprender para llegar a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es decir, en lo que les hablaba de las jornadas, ¿no? Tendríamos que identificar, ¿no? Cuáles son esas discriminaciones, desigualdades y exclusiones que se quieren visibilizar a través de una semana de conversatorios, talleres, conferencias, ¿no? Acerca de todos los temas que hemos identificado en las lecturas, cuestionárnoslo y valorar, ¿no? Valorar si se visibiliza o no se visibiliza, si se pone sobre la mesa o no se pone sobre la mesa, si lo vamos a atender o si no lo vamos a atender, ¿no? Y la valoración, claro que hay una valoración colectiva, ¿no? Acerca de la toma de decisiones que respecta a todas, pero también hay una valoración individual, ¿no? Y esto también lo hemos visto, porque no es que todas por estar en el círculo y por ser mujeres leemos y estamos completamente de acuerdo y generamos exactamente la misma crítica sobre lo que leemos, porque resulta que solo por ser mujeres a todas la situación nos ha atravesado de la misma manera, ¿no? La realidad es que también otro eje que me parece que transversaliza mucho el trabajo que hacemos es la interseccionalidad, ¿no? Y demostrar y visibilizar que aunque todas somos mujeres, venimos de contextos diferentes, tomamos las decisiones de maneras diferentes, tenemos estilos de vida diferentes, ¿no? Nuestras edades son completamente diferentes, nuestras formas de vestir son completas diferentes y pues obviamente y con muchísima más razón nuestra forma de pensar. Entonces también ha habido sesiones donde de repente se pone un poco tenso, ¿no? Porque resulta que ante una misma situación hay participantes que tienen puntos de vista muy opuestos, ¿no? O que incluso yo me siento en un punto de vista completamente discrepante de algunas de las otras participantes. Pero cuando les hablaba de que también ha logrado convertirse en un espacio sororo, es porque logramos llegar al respeto por eso que está enunciando la otra, ¿no? A partir de entender que no venimos del mismo espacio, que no pensamos igual y que todas tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Porque también se ha convertido en un espacio de seguridad y confianza para todos. Entonces, por aquí puse así como esta tablita es un poco burda, pero por ejemplo, ¿no? Estas son autoras que hemos leído en este primer semestre, ¿no? Clarice Lispector, Silvino Campo, Nelly Campobello y Fernanda Schweblin. Me parece que la única que es contemporánea ahorita es Fernanda Schweblin, que ella es argentina. De ella leímos en su libro Pájaros en la boca y otros cuentos, específicamente el cuento de conceptos, ¿no? Que ese cuento era el tema o el eje que nosotros identificamos era, ok, este tema habla sobre el aborto, ¿no? Más allá de decir a favor o no a favor, si, o cuáles son como los matices de cómo lo aterriza, nosotros solo visibilizamos el eje. En el grupo se discute todo lo demás. Si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo, el método o la forma en la que se está narrando en el libro, etcétera. Todo eso se discute en el grupo, ¿no? Con Nelly Campobello, mexicana, de ella leímos Cartucho y bueno, ella nos mostraba el papel de la mujer en la Revolución Mexicana. Si debían de estar las mujeres en la revolución, si no debían de estar, si debían de usar armas, si no debían de usar armas, todo lo que pueda desprenderse de allí, no lo dirigimos, sino que
el grupo se encarga de darle dirección, ¿no? Y es a partir de esta dirección que se le da dentro del grupo donde cada una habla de sus propias experiencias, ¿no? Y donde se da esta apropiación del texto, donde me puedo resignificar, ¿no? De Silvino Campo leímos Autobiografía de Irene, ese libro de cuentitos tiene dentro uno que se llama Epitafio Romano, y allí, por ejemplo, el eje que pudimos identificar fueron las relaciones extramatrimoniales. Otra vez, no si son buenas, si no son buenas, quién no engaña, no. Solo a grandes rasgos es esto, y el grupo va generando su propia discusión y tomando sus propias posturas, ¿no? Y en Clarice Lispector, en Lazos de Familia, hablamos de las relaciones que pueden existir entre la madre y sus hijos o hijas, ¿no? O hijos e hijas. Y bueno, para finalizar, en lo que respecta específicamente al acto de leer, nosotros hemos visto que hay un gran desenvolvimiento y seguridad en la práctica de la lectura de todas las participantes, ¿no? Como es lectura en voz alta, al inicio me parece que algunas estaban como un poco tímidas de que les escuchara leer, ¿no? Porque es un ejercicio que también suele ser más de lo privado, ¿no? Y que aquí también podemos quizás encontrar otro lazo, ¿no? Estas situaciones o la violencia de género contra las mujeres también ha sido comúnmente algo que se visibiliza desde el espacio de lo privado. Y acá lo que nosotros queremos es colectivizar, ¿no? Colectivizar la lectura y colectivizar también la problemática. Y bueno, en la medida en que avanzan las sesiones, que se usa más la palabra, hay más desenvolvimiento y seguridad. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo escuchar que algunas de las participantes hasta les ponen diferentes tonos de voz en los diálogos, ¿no? A las personas. Y quizás antes era como una lectura un poco más, más limitada a jugar con la voz, ¿no? Hay un aumento del número de horas de lectura por la parte de las participantes, no dentro del círculo. Les decía que nos hemos ido dando cuenta cómo las recomendaciones de lectura que se hacen se toman y se leen fuera del espacio, ¿no? Y también un mayor sentido de desarrollo crítico, porque las primeras discusiones de ambos círculos me parece que iban sobre el texto, y en la medida que hemos ido alcanzando otros textos o un tiempo más lejano a aquellas primeras sesiones, la discusión ya no solo se hace por el contenido real del texto, es decir, porque en el texto diga, Juanita usa un vestido rojo, ¿no? Sino hay una discusión acerca del sentido crítico de qué pudo ser el rojo, por qué, ¿sí? Hay una profundización en la manera de abordar el texto. Y en cuanto al desarrollo del grupo, pues se ha vivido un reconocimiento de las propias vivencias y una mayor apertura para compartirlo, o mejor dicho, una apertura, porque la realidad es que al inicio ninguna de las personas participantes, y hablo incluso por las moderadoras, ¿no? Nos atrevíamos completamente a decir, esto que estamos leyendo en el texto a mí me atraviesa de esta forma. En mi vida privada a mí me sucede en relación a este tema estas cosas. La realidad también fue que una vez que nosotras, como quienes coordinan o quienes moderan, empezamos a hacernos cargo de nuestras propias vivencias, aperturó a que las demás se dieran cuenta que era verdaderamente un espacio de confianza a partir del cual se puede compartir. Pero este compartir es parte de este proceso de catarsis y de identificación, donde se logra el reconocimiento y la expresión de los propios deseos e intereses. Y a partir de ahí les decía, el espacio termina siendo empático y sororo, y la vinculación al texto con la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es algo que viene dado por sí solo, ¿no? Si yo hablo de mi experiencia y de lo que me pasa ahora, eso termina vinculando al texto con mi realidad. Pero como todas vamos hablando de eso, entonces ya no es una realidad individual o subjetiva, sino que nos damos cuenta de que es una realidad colectiva. Y eso nos ha llevado a tomar decisiones y a elaborar propuestas de intervención social, como lo es en este caso las jornadas que se están planeando
ya se puso una fecha exacta, no la recuerdo ahorita, pero es en octubre, ¿no? Y va a haber una semana de jornadas en la cual se va a compartir fuera de un espacio de lectura, ¿no? Todo lo que se ha ido descubriendo por parte de las participantes a través de diversas ponentes que nos van a hablar de manera muy específica de todo aquello que hemos ido encontrando que nos atraviesa como mujeres. Y bueno, yo con esto estaría terminando mi participación. No sé si haya alguna pregunta o algo que ustedes quieran compartir. Realmente les decía, surge más como una inquietud personal por parte de quienes moderamos a, a decir que era un trabajo muy especializado, ¿no? Más bien se ha ido especializando en la medida que hemos ido avanzando, hemos ido encontrando aquello que nos ha ido conteniendo y dando un parámetro muchísimo más justo acerca de lo que hacemos, pero realmente inició con la intención de tener un espacio para compartir, ¿no? Con otras mujeres y se convirtió en ir a leer los sábados 1 hora vamos a hacer una intervención social acerca de estas cosas que nos atraviesan como mujeres, ¿no? Y que queremos y necesitamos que las demás mujeres también lo vayan viendo, ¿no? Y bueno, me voy a permitir por acá, veo el chat. Y alguien preguntaba de qué manera elegimos las lecturas si tenemos un número máximo o mínimo de participantes. La realidad es que en ambos círculos yo creo que no pasamos de las 15 personas participantes. No sé, como no hemos pasado de ese límite, como de ese top, no sé qué pasaría si tuviéramos más. La realidad es que cuando somos entre 7, 10, es un número, me parece a mí, como bastante adecuado para la discusión, ¿no? Porque realmente se presta la escucha, porque realmente todas tienen espacio para hablar y porque incluso en esta hora de ir leyendo el texto, ya más o menos van calculando como qué parte del texto le tocaría a cada quien para que todos alcancen a leer, ¿no? No, si les soy sincera, no me lo imagino con 30 personas, ¿no? Creo que quizás aperturaríamos un espacio distinto para que se pudiera trabajar en la misma, voy a decir, calidad que siento que se trabaja en esta población como que ya tenemos identificada de un máximo de 15 personas, ¿no? Y la manera de elegir las lecturas al inicio era completamente arbitraria en el sentido de el tópico era mujeres, ¿no? Mujeres, y vamos a elegir un cuento de una autora que veamos que tenga alguna circunstancia que nos ayude a visibilizar con la perspectiva de género, pues estas desigualdades. Y la realidad es que en la medida, porque obviamente cada quien puso primero sus autoras preferidas, ¿no? Que no eran tampoco muchas porque conocíamos muy pocas. Y en la medida que hemos ido desarrollando esta selección de textos, nos hemos también, o por lo menos yo voy a hablar por mí, que soy la que está acá presente, yo he ido también, siento, desarrollando un sentido más crítico acerca de lo que estoy leyendo para presentar, ¿no? Porque no es el cuento al azar ya de la autora que me gustó, ¿no? Ahora hay toda una búsqueda de una serie de autoras y a ver, tiene 2 libros de cuento, ok, hay que buscar ciertas reseñas, a ver cuál nos conviene más elegir, porque la realidad es que tampoco podemos leernos, no sé, ¿no? las recopilaciones de cuentos completas de cada autora, porque no podríamos terminar nunca de seleccionar, ¿no? Pero sí hacemos una lectura cada vez muchísimo más fina y lo que antes era elegir entre, no sé, 2 textos, ahora sí nos ponemos, ok, este es el libro de la autora, hay que leer. Mucho de lo que hacemos, como somos 2, es compartirnos la lectura, ¿no? Todo lo que presentamos ante el círculo fue previamente leído por nosotras.
Y les decía, hacemos una identificación de un eje, pero así como de manera muy generalizada, porque ¿qué se va a decir de eso en el círculo? Pues es completamente distinto a veces de lo que creíamos que iba a suceder. Pero sí, la selección es, ahora sí que ponerse a leer y leer más de un texto y de más de un autor, ¿no? La ventaja es que cada vez, entre más buscamos, más encontramos, y al inicio que estábamos un poco preocupadas por, ¿y ahora qué autora vamos a poner? Ahora es como, ay, ahora cuál es la preocupación es cuál de todas poner primero, ¿no? ¿Cómo acomodarlas? Porque también hemos hecho ya como el ciclo de las mexicanas, el ciclo de las, o sea, es que latinoamericanas hay muchísimas y muy buenas, ¿no? Ni siquiera hemos podido pasar de Latinoamérica a las europeas o a las asiáticas, porque nos hemos encontrado con un gran bagaje acá. Que si se ha visualizado, bueno, pregunta Pedro si se ha visualizado que también sea virtual o siempre presencial. Lo pregunto por aquellas personas que no pueden acudir físicamente. Hemos hablado de abrir un espacio virtual porque la realidad yo no soy queretana, mi compañera Jocelyn tampoco es queretana, y entonces de nuestros propios espacios o de los espacios por los que hemos transcurrido han ido preguntando como, bueno, y también queremos unirnos, pero ¿cómo le hacemos? No sé si podríamos sostener el mismo formato de lectura en voz alta, porque es un poco complicado desde lo virtual. Yo lo llegué a hacer durante pandemia, aperturé un círculo de lectura virtual. A mí, no sé, yo tengo todo un tema con esto de la lectura en voz alta, porque no es ya más allá de prestar nuestra voz o de utilizar nuestra voz para decir las cosas. Cuando todos estamos leyendo juntos y está la lectura en voz alta, sucede también que vas escuchando, ¿no? Y vas siguiendo tú la lectura en tu propio documento, y de repente sucede que eso que está leyendo el otro le produjo algo, ¿no? Entonces a veces llega una parte del texto que, que a quien está leyendo le hizo reír, ¿no? Y entonces pues se ríe de manera natural en cuanto enuncia lo que leyó. Y es muy, bueno, a mí me parece muy mágico porque no necesariamente a mí me hizo reír, ¿no? Pero escuchar que al otro le causó eso ya rompe con, hay más de una forma de pensar el texto, ¿no? O de repente escuchas, vas escuchando la lectura y ya dijeron algo o ya pasó algo en el texto y te enojó, pero escuchas que también dos personas más en el grupo hicieron un gesto o hicieron un sonido de que también les molestó, ¿no? O de repente se lanzan expresiones mientras se escucha lo que se está leyendo y que son reacciones muy naturales al texto, ¿no? Y eso también es muy bonito. Y en lo virtual no se alcanza a dar del todo, porque además pedimos que, o en aquel entonces en ese intento se pedía que todos tuvieran sus micrófonos cerrados para realmente escuchar a quien estaba leyendo, etcétera, etcétera. Se sostuvo un par de meses y después desapareció como tal ese círculo de lectura. Entonces, sí se ha pensado porque sí nos lo han pedido, pero no sé si pueda ser exactamente bajo el mismo formato de lectura en voz alta. Tendríamos que buscar ahí como la alternativa. Y María de los Ángeles pregunta si podría compartir algunas sugerencias bibliográficas acerca de la integración de clubs de lectura. Se me hizo interesante conocer acerca de los clubs de lectura. Mira, yo como tal, acerca de los clubs o de los círculos de lectura, no he encontrado mucha información. Más bien, yo esto que estamos haciendo en los círculos de lectura lo estoy intentando también formalizar cada vez más. Por eso les decía que no nació desde la formalización, nació desde nos gusta, queremos vivir la experiencia y en la experiencia van sucediendo cosas que uno dice, ah, caray, esto no puede ser solo como magia, ¿no? ¿De dónde viene? Empiezo a hacer una investigación más puntual y más académica, podemos decir, y me encuentro con la biblioterapia, ¿no? Que la biblioterapia actualmente puede ser aplicada tanto por profesionales de la salud, es decir, psicólogas o psicólogos, como por personas que hayan estudiado literatura y que tengan como una especialidad en esto de generar
cartografías lectoras, o sea, como selecciones de texto, ¿no? Incluso hay una investigación hecha en Jalapa por una chica de la Universidad Veracruzana que ella hace como algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Solo que el grupo de lectura que ella tiene, que también es solamente con mujeres, lo que está trabajando, o lo que trabajó, mejor dicho, fue motivación y autoestima, ¿no? Entonces, toda su selección de lectura iba no específicamente autora, sino cualquier autor que tenga un texto que hable específicamente o que tenga ahí ciertas viñetas o ciertos destellos acerca de el amor propio y la motivación, ¿no? Y eso presenta, o bueno, eso presenta, porque ya es una investigación que ya está publicada, y me parece que se llama algo así como círculos de lectura o, bueno, se los paso si gustan cuando les pasen sus constancias. Les dejo también estas investigaciones. Hay otros terapeutas, en este caso, esta chica estaba egresando de literatura, eso me parece que era su trabajo de grado, pero también hay investigaciones psicológicas muy interesantes acerca del uso de la biblioterapia. Pero esos son como ciertos artículos, ahorita no los tengo por aquí a la mano para mencionárselos, pero los puedo compartir para que se los envíen las ligas junto con sus constancias. Y también preguntan en qué horario nos reunimos para las lecturas. ¿Es un día específico y horario específico? Son dos círculos. Uno decía es aquí en Santiago de Querétaro, el otro es en Corregidora. Aquí en Querétaro nos reunimos los días sábados a las 5 de la tarde en las instalaciones de CAEPSI, que es, si no mal recuerdo, está en Héroes del 57, entre Regulés y bueno, ahorita también si me acuerdo les pongo, si no pueden buscar ahí CAEPSI, y allí nos prestan un espacio muy amablemente, Vicky nos da espacio ahí para estar. Estamos casi todos los sábados, no les puedo decir que todos los sábados, de repente también nos ponemos de acuerdo de cuándo vamos a recesar, pero generalmente nos encontramos allí los sábados a las 5 de la tarde. Y en Corregidora estamos en las instalaciones de la Secretaría Municipal de las Mujeres de Corregidora, los viernes igual a las 5 de la tarde. Y las sesiones no siempre duran las 2 horas, a veces duran 1 hora y media, pero generalmente sí duran las 2 horas porque hay mucho siempre que decir y que discutir. Y bueno, déjenme ver. Por acá preguntan, si decidiéramos, implementar un círculo de lectura, un grupo de tutorías durante el semestre, ¿podrían darme acompañamiento para aplicar la metodología? Sí, claro que sí, a través de la coordinación. Yo les recuerdo que yo estoy como titular del área de vinculación estratégica aquí de la coordinación de cultura de paz aquí en la UAC, entonces sí podemos hacer el enlace a través de la red de docentes y yo puedo hacer el acompañamiento en la aplicación de los círculos y en la selección de textos, revisando como estos dos parámetros, ¿no? Si se quiere utilizar un círculo de lectura como un espacio terapéutico y se va a aplicar la biblioterapia, ok, ¿qué es lo que se va a trabajar terapéuticamente? Y entonces a partir de ahí se deslinda una selección de textos muy particular. También Mariano Braga nos pregunta, ¿podrían considerarse los círculos de lectura como una práctica restaurativa para resolver pacíficamente conflictos? No sé si como toda la práctica restaurativa, pero me parecería que sí puede utilizarse, digo, también resolver o gestionar un conflicto a través de círculos de paz. No es un proceso también de una sola sesión, ¿no? Entonces, en este sentido, o viéndolo así, podría integrarse dentro de una de las sesiones o destinarse a un espacio dentro de la gestión del conflicto a seleccionar un texto que tuviera que ver con lo que está pasando y que pusiera al descubierto cómo nos relacionamos con esas circunstancias y generar allí el círculo de lectura. No sé, o sea, como una actividad dentro de la gestión del conflicto, pero no como la gestión del conflicto completa. Creo que quizás esa sería su posibilidad dentro de.
Y de Open Paz, Alejandro Forero nos dice, el proceso de paz en Colombia, la Comisión de la Paz realizó un informe del proceso de paz, esto con el fin de construir memoria histórica, en los cuales he participado han participado, supongo, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo manejar estos temas que desbordan las emociones en estos círculos de lectura cuando los temas son muy complejos? Les decía que para nosotros ha sido un proceso paulatino. No es que en la primera sesión llegamos y dijimos, ¿qué creen? ¿No? En mi familia sucedió esto hace 3 generaciones y ahora siento que eso me atraviesa a mí de esta forma cuando leo este texto, ¿no? Sino, les decía, las primeras sesiones eran, voy a decir, un poquito burdas, ¿no? El texto habla de coches, ¿no? Sí, y a mí me gustan los coches, a todas les gustan los coches. Y miren, estoy diciendo como cosas muy al aire, ¿no? Porque ni siquiera era de eso el texto. Pero se quedaba como les decía, en la realidad del texto, ¿no? Me parece que hablar de un círculo de lectura con este sentido terapéutico es un proceso, ¿no? Es un proceso que tiene que extenderse, en el que se tiene que generar primero este espacio de confianza y de empatía, donde vayamos a respetar lo que la otra o lo que las personas vayan a exponer allí, ¿no? Y es un proceso en el que también quienes estamos facilitando tenemos que darnos cuenta exactamente de qué está pasando con cada una de las integrantes, ¿no? En qué punto están, hacia dónde podemos avanzar y hacia dónde no. Porque la realidad es que también la escucha activa no solamente es de ellas hacia el texto, sino de nosotros hacia las propias integrantes, porque yo no voy a llevar, o no, por ejemplo, no voy a presentar o no presentamos un texto que hable de cosas que le resulten completamente incómodas a las integrantes, si no se está en la posición de poder discutir el texto, ¿no? Y hablo, por ejemplo, del tema del aborto. Realmente hubo todo un trabajo previo con una serie de textos anteriores donde trabajamos un montón los estereotipos de género y entre ellos el estereotipo de ser madre, para después presentar una lectura que hable sobre el aborto y que pueda leerse no en esta superficialidad del texto, en lo que aparentemente me dicen las palabras, ¿no? Sino lo que subyace al texto, la experiencia que subyace al texto y que le ha sucedido no solamente al personaje y quizás no solamente al personaje, sino a su propia autora, ¿no? Sino que sigue sucediendo en la realidad de las mujeres actualmente. Pero cómo manejar estos temas cuando son tan complejos necesitan un proceso de preparación tanto del grupo como de quien está moderando, ¿no? En poder también dar contención. Me parece que hablar de un espacio de lectura como un espacio terapéutico tampoco es cualquier cosa, ¿no? No puede ser allí sí, no sé si en esto estoy siendo como muy purista y quizás hablando desde mi propia formación, ¿no? Como psicóloga, pero me parece que es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Si me fue la palabra, poco responsable tratar de llevar un proceso así si no se tiene una formación terapéutica, ¿no? La validación de la lectura, y digo validación, perdón, ya que con tanta tecnología nos hemos alejado de las páginas, de subrayar nuestros papeles, del proceso cognitivo que produce como tal el leer en voz alta, la intención, la entonación, la enunciación, para después discutir en sí todo el proceso es magnífico, además del contacto humano y el poder de la palabra al momento de estar en una discusión sana, observando la comunicación no verbal al mismo tiempo. Me ha parecido una plática amena. Muchas gracias. Le estaba leyendo todo porque creía que era una pregunta. Muchísimas gracias a Silvia Cantú. Muchas gracias por tus palabras. Por acá alguien pregunta que si por qué se ha optado que solamente sean mujeres las que intervengamos en el círculo, dejando fuera a los demás. Les decía que nació como por una inquietud muy particular de quienes moderamos, ¿no? Teníamos la necesidad de tener un espacio en el que nos sintiéramos cómodas como mujeres.
y que pudiéramos hablar de todas las cosas que nos suceden a las mujeres. Y pensamos que como mujeres, y no sé si esto se alcance a comprender desde fuera, ¿no? Pero como mujeres pensamos que lo ideal era entonces tener un espacio de solo mujeres. Sin embargo, y no obstante, la realidad es que en algunas sesiones hemos tenido algunos participantes hombres. Creo que han sido las menos, quizás unas 3 o 4 sesiones, se acercan de manera muy respetuosa también quienes lo han hecho y nos piden a accesar. Y pues nosotros realmente no tenemos como conflicto y no es como generar un espacio separatista y donde no podamos ver y excluir a todas las demás personas, ¿no? La realidad es que se discute y si las chicas se sienten cómodas con la presencia de, entonces se admite y es lo que ha sucedido y también se generan discusiones distintas, ¿no? Pero han sido muy pocas ocasiones. La realidad es que la mayoría de las veces también quienes se acercan son mujeres, ¿no? O creo que solamente un chico quien ha ido 2 o 3 veces, ¿no? Y los demás que se han integrado van una vez y no han vuelto, ¿no? Y no me parece que sea como de un tema de que se les haya hecho una mala cara o no se les haya dado espacio, sino simple y sencillamente, pues hay la forma de relacionarnos quizás entre las mismas mujeres después les hace no asistir. Pero como les decía, hay otro chico que luego sí, continuamente va, pues no sabría decir allí qué es lo que sucede, ¿no? Entonces sí es exclusivo, o hablamos de que es exclusivo para mujeres, pero no es, hemos hecho excepciones, ¿no? Y bueno, no sé cuánto tiempo más, voy a leer como una última pregunta y las demás, pues yo por acá me las quedo y voy a tratar de irlas respondiendo en el sentido de a través de que les den sus constancias y eso voy a tratar de darle respuesta a las demás. ¿Cómo sugieres que se pueda empezar a generar círculos de lectura para construir la paz? Cualquier persona puede iniciar un círculo. Me parece que un círculo de lectura, sí, si te gusta la lectura, yo no creo que haya que tener como una formación completamente en letras o en literatura o en lenguas para poder ser promotor o promotora de la lectura. Me parece que, digo, yo no lo tengo, ¿no? Yo no lo tengo y creo que se ha logrado bastante con el solo hecho de tener la intención y la pasión por, ¿no? Entonces creo que es completamente viable y que más que nada el objetivo de los círculos de lectura, si tenemos un objetivo, pues es el que nos va a dar el eje de sobre qué va a girar nuestra cartografía lectora, ¿no? ¿Qué tipo de textos vamos a seleccionar? Y es un ejercicio de entonces me tengo que poner a leer, ¿no? Y a desmenuzar los textos que quiero mostrar y a partir de allí hacer la selección de los textos, ¿no? Y puedo poner allí como objetivo, pues les decía, motivación, paz, autoestima, resiliencia, lenguaje o comunicación asertiva, manejo asertivo de las emociones, ¿no? Hay la cantidad, les decía, de material de lectura que tenemos, no creo que haya una biblioteca construida que pueda hacer un acervo de todos los libros que existen actualmente, ¿no? Pensando en los físicos más todos aquellos que son electrónicos. Entonces, hay mucho material y se pueden construir ejes lectores o estos mapas de lectura bastante, desde lo muy sencillo hasta lo muy complejo. También eso va a ser decisión de quien esté como moderando el círculo, ¿no? Pero es completamente posible hablar casi de cualquier cosa a través de un círculo de lectura, siempre y cuando se tenga pues el tiempo y las ganas de ponerse a leer para seleccionar, ¿no? Y compartir. Y bueno, yo creo que yo con esto estaría terminando. Sé que hay más preguntas, pero creo que por el tiempo, no sé, Flor, si... Tal vez pudieras contestar una última que le interesa a varias personas acá y dice, ¿se hace alguna minuta de las conclusiones a las que llegan para alimentar en el círculo de lectura? Y con esta cerraríamos
la sesión de preguntas para darle la palabra a Caro en su comentario final. Ok. Les voy a ser sincera, no hacemos una minuta. ¿No? No tenemos como tal un registro tenemos un registro, eso sí, de todas las lecturas que hemos hecho, cuándo las hicimos, quiénes asistieron y qué tema se trató. Pero exactamente qué dijo, o digo, es que la palabra minuta me da sentido decir, bueno, y entonces fulanita comentó esto y entonces la otra persona dijo esto, otro, como muy puntual. No, no hacemos eso. La realidad es que tenemos redes sociales por lo menos del Círculo de Lectura de la Aquelarre, que es Aquelarre Lectura, así nos pueden encontrar. Y allí lo que hacemos es que cuando pasa la sesión, nosotros durante la sesión, si tomamos fotos, las subimos a la red social y allí ponemos, esta semana leímos a Pilar Quintana y nos dimos cuenta al leer a Pilar Quintana que era súper importantísimo que la educación sexual fuera parte de nuestras vidas desde anteriormente, desde que hubiese sido parte de nuestras vidas desde antes de habernos recibido y nos permitió recordar nuestra adolescencia. Ahí sí hacemos como un redondeo de lo que se habló en la sesión, ¿no? Y lo publicamos como en esta forma también de visibilizar nuestro trabajo y de atraer a más personas para que se unan al círculo. Pero una minuta como tal, no hacemos. Me parece que ahora para esto que se va a tratar de hacer de las jornadas, pues vamos a tener que ponernos así como un poquito más serias en el sentido de hacer una documentación de lo que vayamos a ir haciendo y trabajando y de cómo salió, porque finalmente también es algo de un estilo completamente diferente al circo, ¿no? Incluso las reuniones que Jos y yo tenemos como las moderadoras, tampoco hacemos como una minuta de ello, y como ejercer un documento, ¿no? Y hacerlo en Word, pero siempre tenemos ahí nuestros propios cuadernitos de notas y sabemos bien en dónde vamos y hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Pero no llevamos un registro exactamente puntual de las sesiones. Gracias, Luisa, por esta excelente experiencia que nos compartes. Y bueno, la reflexión del día de hoy va, pues, cómo aportan los ejercicios de los círculos de mujeres, los círculos de lectura, a los procesos de paz, ¿no? En comunidad. Y bueno, pues esta experiencia del círculo de lectura de Luisa me recuerda mucho el enfoque elicitivo de gestión de conflictos que viene de Dietrich y que nos habla de que es importante que la paz se evoque desde la comunidad. Entonces, para esto necesitamos de relacionarnos desde posturas horizontales y respetuosas, no siguiendo como fórmulas ni como recetarios que se aplican a las comunidades, sino de tener una postura ética desde lo que hacemos, ¿no? En este sentido, pues las comunidades se vuelven pues protagonistas y autoras desde un enfoque de autonomía, ¿no? Porque son ellas quienes enuncian a sí mismas y quienes reconocen sus necesidades y por lo tanto son estas personas quienes van a saber cómo atender y gestionar los conflictos que viven. Sin la necesidad entonces de hacer uso de posturas o dinámicas verticales, también colonizadoras, que nos lleven a querernos imponer sobre la otra, ¿no? Entonces, desde este sentido que nos presenta el día de hoy, Luisa, el dejar ser nos ayuda a construir una cultura de paz. Y bueno, les comparto una frase de Jan Shinoda, que ya ha escrito mucho sobre círculos de mujeres y dice: cada círculo es como una piedrecilla que se arroja en un estanque. El efecto que el círculo produce en las mujeres que lo conforman y el efecto que estas mujeres tienen es una influencia que se expande como anillos concéntricos. Obsérvalo, hazlo, enséñalo. Si hay mujeres que aprenden unas de otras, las creencias y las maneras de cómo se hacen las cosas pueden transformarse.
Y bueno, con esto les deseamos un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes y gracias por hacer este espacio en comunidad. Le cedo la palabra a nuestra compañera Flor. Muchísimas gracias, Caro. Qué bonita frase compartiste el día de hoy. Y pues para cerrar, me voy a permitir leer la constancia para nuestra querida Luisa, compañera de este equipo de trabajo, quien ha enriquecido y transformado con su expertise la misión que tenemos acá en la coordinación. La Universidad Autónoma de Querétaro y la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz otorgan la presente constancia a María Luisa Ojeda Leal por haber impartido la conferencia Círculos de Lectura, Espacios de Resiliencia y Resistencia, el día de hoy, 4 de agosto del 2023. Pues muchísimas gracias, Luisa. No sé si quieras hacer un comentario último de cierre. Solo por allí volvían a preguntar por el contacto para, bueno, de la coordinación es, ¿hay alguien me ayuda? Porque no es completa. Es vinculación. Es el correo de vinculación cultura de paz. .what? Vinculación. No. @what. @what.mx. Sí. Sí, ese sería el contacto. Si no, estamos acá, digo, para quienes forman parte de la universidad o están por acá, estamos frente al edificio del TECAL. Aquí también pueden preguntar por mí. Tal vez pudieras compartir el link para buscar el círculo de lectura que comentaste en el chat. Cerramos para quien le interese. Déjenme ver. No tengo aquí a la mano ningún link, pero nos pueden encontrar como Aquelarre de Lectura en Facebook y en Instagram. Bien, pues ahí tienen las indicaciones para buscar el círculo de lectura de Luisa. Por último, les invitamos a registrarse para su asistencia. Recuerden que la asistencia se registra a través de un cuestionario de salida y no por mensaje ni por correo electrónico. Y pues bien, finalmente nos despedimos, les agradecemos su tiempo, su compañía, les agradecemos que tomen esta herramienta para poder empezar a hacer comunidad más con otra idea, ¿no? Entonces, llévensela, medítenla, anímense, sean valientes y aviéntense. ¿Sale? Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos hasta la próxima y pues vámonos a construir una cultura de paz juntos. Hasta luego.